Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Desde que el hombre tomó conciencia de los cielos, comprendió una cosa, que no estábamos solos en este universo. Mi nombre es Joaquín Gil. Nací en la Ciudad de México y recuerdo con cariño y nostalgia que, cuando era muy pequeño, me encantaban las películas de ciencia ficción. Por si eso no fuera suficiente, todos los domingos, sin falta, era ya una tradición ver el segmento televisivo llamado Tercer Milenio, del periodista Jaime Maussan. Y si bien es cierto que a esa tierna edad es más que fascinante oír hablar de ovnis, extraterrestres, civilizaciones que se forjaron más allá de las estrellas, ver videos de supuestos avistamientos y cosas por el estilo, al parecer, mientras crecía, algo de ese encanto se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que comenzó a dejar de ser de mi interés. No solo dejé de ver las películas y programas que tanto amaba de niño, sino que me volví tan escéptico del fenómeno, al grado de ser el primer detractor de Jaime Maussan y especialmente de su programa. Incluso, cuando nos mudamos a Nevada, me encontré con que muchos chicos de mi edad estaban fascinados con el programa de ovnis. Incluso lo transmitían con subtítulos en inglés. Al pasar los años, a los estudiantes que resultaron con notas sobresalientes de la universidad, nos hicieron la convocatoria para ingresar al Departamento de Policía de Las Vegas como cadetes, recibiendo adiestramiento y paga. Eso sería muy bueno para mi familia y para mí, por lo que acepté sin titubeos. Después de un pesado año de preparación y entrenamiento, finalmente salimos a las calles. El turno era de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, ideal para mí. Desde el primer día sabíamos que en ese territorio siempre tendríamos mucho trabajo. Siempre pasan cosas extrañas en Las Vegas. No por nada le llaman la ciudad que nunca duerme. En ocasiones miraba los cielos nocturnos, con el recuerdo de los programas que despertaban y mandaban a mi imaginación a viajar por el espacio sideral. Al parecer, no habían quedado totalmente enterrados dentro de mi subconsciente. Sin darle mayor importancia, me dediqué a realizar mi trabajo lo mejor que podía. Y tal como se nos había comunicado por el departamento, las jornadas eran un verdadero circo desde el amanecer hasta el ocaso. Ya saben, borrachos haciendo desfiguros, peleas, trifulcas, gente problemática en los casinos y un largo y aburrido etcétera. Las noches generalmente eran siempre muy agitadas. A pesar de ello, había un momento de la madrugada en el que nos alejábamos un poco del bullicio de las marquesinas de neón y las calles con tanto ruido y música a todo volumen, que la cabeza simplemente comienza a dar vueltas, aturdida por tanta contaminación visual y auditiva. Hay un pequeño parque que ya nadie utilizaba, con bancas de cemento y juegos abandonados. Era nuestro lugar predilecto para tomar una cena ligera en las afueras, pero sin alejarnos realmente de nuestra zona de resguardo. El lugar es ideal. Está pegado al extenso y misterioso desierto de Nevada. Pensando que esa noche seguiría siendo ruidosa, algo curioso sucedió repentinamente. Era el mes de mayo de 2023. Lo recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer, como si el mundo se hubiese detenido. Durante una hora completa, la calma más absoluta se apoderó de todo. El calor estaba bastante intenso, pero la brisa desértica y el repentino silencio que reinó todo ese tiempo nos hizo olvidar por un momento que estábamos en servicio. Era extraño, pues incluso los animales nocturnos dejaron de cantar con sus habituales sonidos. Y luego, por encima de nosotros, un bólido pasó a gran velocidad, a muy baja altura, pero sin emitir sonido que indicara que tuviese motores
o alguna clase de propulsión. Nos imaginamos que se trataría de algún globo meteorológico averiado, pero al dirigirse a la zona habitada, el sargento iba a pedir asistencia de bomberos por si llegase a ocurrir un incendio. Apenas mi oficial a cargo iba a tomar la radio, cuando la operadora comenzó a llamar a todas las unidades. Por alguna razón, la central comenzó a volverse loca. De un momento a otro, informó de numerosas llamadas pidiendo desesperada e insistentemente una patrulla. 911. ¿Cuál es su emergencia? Ese es el sonido que nos pone en alerta apenas comienza a sonar en el monitor policíaco. Cuando la central recibió la llamada que nos fue asignada, extrañamente pidió la presencia de todas las unidades disponibles en la zona. Ese detalle en sí es extraño, pero llamar a todas las unidades a una sola emergencia indicaba que algo muy grave estaba ocurriendo. El sargento Rogers respondió la emergencia. Como copiloto, mi deber era poner atención, asistir a mi oficial superior y estar alerta para apoyar inmediatamente apenas arribáramos al llamado. Pero la cara del veterano policía se tornó asombrada y dudosa de un momento a otro. Sonriendo de manera entre nerviosa e incrédula, Charlie Rogers pidió confirmación del motivo de la llamada. «Central, repita el mensaje, por favor». Pacientemente, la operadora repitió palabra por palabra la alerta. Varias familias de los suburbios de la ciudad reportaron un objeto brillante iluminando intensamente el cielo, en dirección a los traspatios de esa residencial. Luego ruidos extraños, y luego en el exterior de su vivienda. Cuando salieron a averiguar de qué trataba el asunto, afirman haber visto de reojo que algo caía del cielo, emitiendo luces parpadeantes. No era una avioneta o un helicóptero, que son muy comunes en la zona. Esa cosa fue lo que vimos durante nuestro descanso. La cosa, porque no pudieron llamarle de otra manera, no emitía ningún ruido. Por ello es que les llamó poderosamente la atención. Pero al parecer ese objeto tenía problemas, pues comenzó a caer pesadamente. El objeto no alcanzó a caer, pero quedó levitando sobre el aire, muy cerca del suelo. Luego dijeron haber escuchado una serie de pasos pesados cerca de donde se encontraban, exactamente sobre los techos de las viviendas. La familia, asustada, se encontraba presenciando los hechos cuando algo los asustó e hizo que se refugiaran en su casa. El sargento respondió de enterado y nos dirigimos al domicilio de las víctimas. No entendíamos realmente lo que estaba sucediendo. Pensábamos que probablemente un globo aerostático, con sus tripulantes, habían tenido un percance. Por ello ese artefacto no emitía sonidos audibles. Sin embargo, al arribar al lugar de los hechos, encontramos a una familia totalmente aterrorizada, agazapados detrás de la puerta en espera de la llegada de la ayuda. De inicio, pensamos que se trataba de un caso de robo, allanamiento de morada, cosas por el estilo. Ya saben, una llamada de rutina. Pero las palabras y el tono en que cada miembro de la familia relataba su versión de los hechos no solo era totalmente convincente, sino que sonaba real. El jefe de familia, de quien reservaremos el nombre por seguridad y privacidad, nos dio una descripción muy detallada de lo que solo pudo definir como dos seres, figuras con apariencia humanoide. A pesar de estar hiperventilando y extremadamente agitado, detalló que para nada podían ser personas. Venían saliendo, tambaleantes, de donde aparentemente esa cosa estaba levitando. Comentó que ambos eran muy grandes, con ojos negros muy brillantes y boca grande. Estaba tan nervioso, pero no titubeaba, y juraba por Dios una y otra vez que lo que relataba no era una broma. La realidad era que todos los miembros de la familia, especialmente el padre, estaban totalmente aterrados. Tanto el testimonio del jefe de familia como la llamada al 911 fueron grabados, constatando que, a falta de otra descripción, eran auténticos. Posiblemente, pensé que estarían alterados por haber visto y escuchado estrellarse esa cosa,
y su subconsciente les estaba jugando una mala broma. Después de todo, esa ciudad es, como bien dije, extraña. Estaba a punto de formular otra pregunta cuando un ruido nos sacó de concentración a todos. En total, estábamos en la escena 5 autos patrulla con su respectiva tripulación. El sargento Rogers era el más experimentado y el oficial superior. Dejamos a 2 oficiales con la familia, mientras el resto nos dividimos para explorar el lugar. Las casas aquí son bastante grandes y sus traspatios de igual forma. Sea como fuere, los movimientos provenían de los traspatios. Las verjas de madera y la maleza no nos permitían ver con claridad, además de que no sabíamos con exactitud a qué nos estábamos enfrentando. No teníamos idea si los merodeadores tenían algo que ver con el objeto que cayó, el cual, afortunadamente, no había provocado ningún incendio. La mayoría llevábamos ya un tiempo preparándonos para estos operativos nocturnos, pero nunca con fuego real, por lo que Rogers pidió proceder con mucha cautela. La situación era difícil de manejar. Estábamos en casas familiares. En los patios y traspatios había regado por el césped de todo: juguetes, cuerdas, botellas, botes de basura. Podíamos tropezar y comprometer nuestra posición, o los perpetradores podían estar ocultos y emboscarnos. Cualquiera que fuere el caso, nos la habían puesto extremadamente difícil. Como único apoyo visual, solo contábamos con las cámaras GoPro en nuestros chalecos. Fuera de ello, la visibilidad era nula. De pronto, del otro lado de la acera, el grito de terror de una mujer nos hizo apresurar la marcha, tropezando con todo lo que un patio normal puede tener. El sigilo y la sorpresa se fueron al diablo, y de pronto lo vimos. El objeto. La nave. La señora, una ama de casa como de 65 años, nos dijo que vio el objeto suspendido en su jardín, no en el de los vecinos que hicieron el reporte. Ellos solamente lo vieron caer. La señora afirmó que no habían salido debido a la intensa movilización policíaca. Pensaron que habría un criminal peligroso en la zona, o algo por el estilo. Pero, al asomarse a la ventana para ver qué sucedía, observó a una persona de algo así como 2,5 metros de alto, al lado de eso que podríamos llamar la nave de los intrusos, y otra de esas criaturas dentro, describiendo con horror sus grandes ojos negros brillantes que las estaban mirando. No son humanos. 100%, no son humanos, agregó la persona. Le agradecí por su cooperación y le pedí que se resguardaran en su casa. Avanzamos con cautela hacia esa cosa que parecía metálica, pero a la vez flexible. Al estar a un par de pasos, no vimos señal alguna de las criaturas. Nuevamente nos dividimos y nos adentramos entre las matas. Es curioso cómo, a pesar de conocer de memoria esas calles, los callejones, traspatios y demás, de noche todo parece tan diferente, tan irreal, tan tenebroso. Estábamos hechos un manojo de nervios, varios testimonios, varias versiones confirmando algo que me negaba a creer. Mi mente se fijaba solamente en mi deber. Hacía casi 15 años había dejado de creer en cosas extrañas. Era pleno siglo XXI. No tenía por qué creer en fantasías, y el intempestivo ladrido de los perros a la lejanía nos hizo virar bruscamente de dirección. Ahora venían del final de la calle. Algunos chillidos de los perros, gritos de un varón y varios disparos de escopeta nos hicieron detenernos primero y posteriormente acelerar la marcha. Probablemente esos ciudadanos estaban en riesgo mortal. El chillido de los perros se intensificó y nos hizo imaginar lo peor. Pero, afortunadamente, tanto los fieles guardianes como el dueño de la propiedad estaban a salvo, escondidos detrás de un viejo mueble, totalmente aterrorizados. Pero bien, el señor nos dijo que salió al escuchar el alboroto de sus perros. Como es común, pensó que habrían acorralado a un ladrón o a algún animal salvaje. Él no tenía intenciones de dañar a nadie. Solamente salió para dar un par de tiros de advertencia y ahuyentar a los intrusos, cuando vio algo que solo pudo describir como demonios enormes y grises.
La boca se me resecó al escuchar eso. Para aminorar el golpe emocional, opté por preguntarle hacia dónde se habrían ido. El diminuto hombre señaló en dirección al desierto. Por orden del sargento, adelantaron 3 unidades para peinar la zona y alumbrar nuestro camino con los faros de niebla. Entretanto, nosotros continuábamos la incursión minuciosa detrás de las casas. Íbamos casi a ciegas, totalmente a tientas. No sabíamos realmente detrás de qué o de quiénes estábamos. De un momento a otro, algo o alguien podría saltarnos encima. Ese era nuestro temor. No teníamos ni idea de cómo eran realmente los merodeadores. Solamente teníamos las vagas versiones de los testigos. Durante la búsqueda, se hizo presente la unidad K9 para apoyarnos a rastrear a esos, lo que fueran. Llevábamos algo así como 2 horas y media dando vueltas como perros persiguiendo sus colas. Eso enfurecía no solo al sargento, sino que desmoralizaba a todo el equipo. Pero los perros no tardaron en ventear algo. Los oficiales del binomio soltaron a los feroces canes para que detuvieran a los sospechosos. Pero al igual que los perros del vecino anterior, estos volvieron chillando y con el rabo entre las patas, como si algo los hubiera aterrorizado. 2 de mis compañeros no quisieron esperar más y se lanzaron en dirección de donde salieron los perros. No pasaron ni 2 minutos cuando gritaron pidiendo a alguien que se rindiera y se detuviera. A punto estábamos de celebrar cuando sonaron los tiros. Eran los disparos inconfundibles de nuestras armas de cargo. Si hay algo que cualquier oficial de policía teme, es escuchar disparos después de pedirle a un sospechoso que se entregue. Es la fórmula perfecta para la desgracia. Corrimos hasta donde provenían los gritos, esperando lo peor. Nuestros camaradas estaban vivos. Les habían propinado una paliza, pero estaban con vida. Uno de los sospechosos arrebató el arma de uno de ellos y la aplastó como una lata vacía de refresco, mientras el otro, entre lágrimas y totalmente descompuesto, afirmaba haberle descargado toda el arma encima sin causarle el mínimo daño. Contó que luego uno de los seres se volvió hacia ellos y, tomándolos entre sus largas y enormes manos, los azotó varias veces contra el césped, como sabiendo que eso les causaría menor daño, pero los dejaría inutilizados. Ya era demasiado para hacer solamente una llamada de rutina. Ese par de merodeadores había dado cuenta del equipo K9 sin problemas, y ni locos los pobres perros quisieron volver a salir de sus jaulas. Además, habían noqueado literalmente a 2 oficiales bien entrenados. Fue entonces cuando decidimos pedir el apoyo del escuadrón SWAT, pero estos cubrían un evento en otro lado de la ciudad y tardarían al menos 1 hora en llegar al lugar. Finalmente, Rogers decidió poner manos a la obra con el equipo pesado. Sacaron armamento táctico, armaduras antimotines y el lanzagranadas de humo. Si esas cosas se ponían hostiles, no nos dejarían más alternativa que hacer uso de la fuerza letal y eliminarlos. En batería nos dispusimos uno al lado del otro para avanzar hacia el desierto. A poco más de 200 metros, estaba algo que no solo avivó mis más viejos recuerdos de infancia, sino también los temores que por muchas noches no me dejarían dormir durante años. Frente a nosotros estaban 2 humanoides grises, de una estatura exageradamente grande. Al parecer, por el impacto, uno de los seres estaba malherido, mientras que su compañero solamente trataba de ponerlo a salvo. La caída debió ser estrepitosamente fuerte, pues como dijo mi compañero, a pesar de dispararle una descarga completa de su bereta, no tenía ni un solo rasguño. Aquella criatura no se mostraba hostil, más bien parecía que no quería que dañáramos a su acompañante. Al unísono bajamos las armas. Entendimos que solamente se estaban tratando de proteger. Luego nos cegó una luz intensa. Varias granadas de humo nos inutilizaron. No era nuestro apoyo SWAT. El equipo táctico que esos tipos llevaban era demasiado avanzado, sofisticado. Nunca antes había visto algo igual. Como viles criminales, nos subieron a sus unidades, nos desarmaron, nos vendaron los ojos y nos llevaron con ellos. Por si todo lo acontecido a lo largo de esa noche no hubiera sido suficiente,
Ahora estábamos a merced de, Dios sabe qué, división del gobierno de los Estados Unidos, o al menos, eso es lo que nos hicieron creer. En una celda, aislados como perros, nos mantuvieron retenidos sin dar explicaciones, sin comida ni agua. No supe cuánto tiempo estuvimos en ese lugar. Lo que sí sé es que Rogers fue muy sabio al pedirnos que lo dejáramos hablar a él en caso de que decidieran interrogarnos. Cualquier confusión de nuestra parte nos habría costado muy caro. Al menos eso nos lo habían dejado bien en claro. Finalmente, un grupo de esos extraños hombres apareció. Nos llevaron comida en abundancia, sodas y agua. Permitieron que comiéramos hasta hartarnos, y una vez que terminamos, quien supongo era el líder u oficial de más alto rango, nos dejó en claro muchas cosas. Caballeros del Departamento Metropolitano de Policía de Las Vegas, lo que sucedió esa noche nunca pasó. Como tal, se trató de un video falso para llamar la atención. Y para asegurarnos de eso, el hombre abrió un canal en YouTube donde mostraban una especie de video de los traspatios, con dos seres que en nada se parecían a los que perseguimos esa noche. Claramente la edición era evidente. No tardaron en descartarlo como un montaje. Los responsables afirmaban que el departamento de policía había proporcionado el supuesto metraje, cosa que era imposible, pues todos estábamos encerrados ahí. La segunda advertencia fue aún más contundente y clara. Donde quiera que fuéramos a contarlo, nadie nos creería. Se habían encargado de hacernos parecer unos tontos. De la misma manera en que nos llevaron en contra de nuestra voluntad, asimismo nos devolvieron al desierto, donde minutos después varios compañeros fueron a recogernos. Parecía una mala película, pero el capitán nos devolvió a la realidad. Fuimos de regreso a la estación totalmente en silencio. El capitán solamente dejó a sus hombres de confianza y a nosotros en la sala de juntas, mandando al resto a patrullar y a tomar un receso. Nuestro jefe sabía que esos tipos jugaban muy alto dentro del gobierno y que no permitirían dejar asuntos pendientes. Revisaron las cámaras. Todo había sido borrado. No había registros y, al parecer, las habían averiado. Se aseguraron, como dijo el jefe, de no dejar rastro de lo sucedido esa noche. A todo el equipo del sargento Rogers se nos dio una licencia de varios días. Evidentemente, nos iban a mantener vigilados, por lo que decidimos pasar una tarde en casa del sargento, haciendo carne asada y bebiendo algunas cervezas. Rogers, al ver mi cara, me preguntó algo que me sacó una espontánea sonrisa. Le respondí claramente lo que estaba pensando. Le platiqué acerca del programa de Maussan y sus casos de extraterrestres y le dije, tenía razón. Maussan tenía toda la razón. Por años lo consideré solamente un viejo loco, pero lo vimos. Estuvimos tras la pista de dos seres que evidentemente no pertenecen a este mundo. Pudieron matarnos, pero no lo hicieron. Luego aparecieron esos tipos con equipos que ni en sueños podríamos imaginarnos usando. Nos mantuvieron prisioneros por días, sin tener el menor contacto con nosotros, hasta que supieron que ya no seríamos una amenaza. Nos dejaron en ridículo ante los medios, ante las redes sociales, nos hicieron pasar por mentirosos, y sin embargo los vimos. Dios santo, Maussan siempre tuvo razón. Esos seres eran reales, tanto que hicieron papilla a dos de nosotros. Tanto que esos militares, agentes o lo que hayan sido, simple y sencillamente se los llevaron y los desaparecieron. Posiblemente para experimentar con ellos o, Dios sabe qué demonios puedan hacerles. Desacreditaron totalmente a las personas que llamaron a emergencias, borraron las llamadas telefónicas, las grabaciones, como si nunca hubiera ocurrido. Pero pasó. Eso realmente sucedió, sargento. Nosotros estuvimos presentes. Lo vimos. Pero borraron nuestras memorias y arruinaron nuestras cámaras, a modo de que nunca se pudiera saber realmente lo que pasó. Rogers asintió, como comprendiendo la gran frustración que me generaba afirmar y aceptar, después de más de 15 años, que realmente Jaime Maussan tenía toda la razón, que las presentaciones de avistamientos y los testimonios de tantas personas que afirman haber tenido contacto no son patrañas.
todo eso es real. Ahora puedo confesar, sin temor a que me tachen de loco, que el motivo por el cual dejé de ver esos programas y películas fue debido a las horrendas pesadillas que me generaban. No era la primera vez que veía un ser de esos frente a frente, solamente que mi mente infantil no pudo asimilarlo. Por ello, mi única defensa fue repudiar, ridiculizar, tachar de mentirosos a quienes hablaban del tema, hasta que volví a verlo con mis propios ojos nuevamente, afirmando que Maussan siempre tuvo razón, y que el gobierno oculta algo inmensamente grande que no quieren que se sepa, y el video en cuestión sigue pasando como falso, proporcionado por los mentirosos policías de Las Vegas.